Buenas noches, mis queridos alumnos. Dependiendo de la hora en la cual estén viendo este video, el objetivo de este video es, pues, mostrarles a ustedes los temas que van a venir en el examen. Ya se les mandó una lista con ellos y el día de hoy, para facilidad de todos y de todas, vamos a remarcar algunos puntos que son especiales. Pues obviamente el objetivo, ya saben, bioquímica tiene sus propios procesos y aquí es muy importante que se comprenda pues todas las etapas por las cuales hemos llevado. Hay que entender los de las biomoléculas, hay que entender lo del pH. Hoy nos vamos a centrar en lo siguiente, vamos a ver el temario y voy a explicar detalladamente otra vez lo de la regulación, por si alguien no entendió sobre ese tema, es parte fundamental del parcial. Entonces, primero vamos a comentar lo referente a lo que viene en el examen. Como una recomendación muy importante es que vamos a estudiar bioquímica hoy un ratito, vamos a estudiar juntos. Pero para estudiar bioquímica, hagan este favor. Liberen todo su escritorio, su mesita, su comedor, ahí donde tengan espacio para ustedes trabajar en su cuarto y traten de quitar todas estas distracciones que les pueden llevar a ustedes a perder el hilo de lo que vamos a ver. Entonces, sí, sí es importante solicitarles esto para que todos vayamos entendiendo los puntos que se van a tratar. Miren, aquí están los videos que vamos a trabajar, que van a venir. No es que vayas a presentar todo en tu serie, a lo mejor te toca un poco de metabolismo, un poco de enzimas, un poco de catabolismo, etcétera. Pero es importante que ustedes comprendan, pues obviamente, estos puntos que son esenciales para ustedes. En la parte del metabolismo hay que estudiar todo, pero voy a marcar los puntos más importantes. En la parte del metabolismo, obviamente, es entender aquí qué es el metabolismo y entender las partes en que se divide el metabolismo. Catabolismo, enfocado a degradar los nutrientes para obtener, liberar esa energía. Catabolismo viene de lisis, cuando hablamos de glucólisis, estamos viendo el catabolismo de la glucosa. Y anabolismo, todo lo que tiene que ver con la utilización de la energía generada por el catabolismo para formar estructuras. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Tienen ahí el video. Importante entender cuánto es en reacción endergónica, cuánto es reacción exergónica. Acuérdense que todo depende. Si es endergónica es mayor que cero, si es endergónica es menor que cero. También pues entender que en el metabolismo se generan productos de desecho, se generan productos que no nos van a servir, como por ejemplo dióxido de carbono, es un ejemplo, amoníaco que tenemos que eliminarlo, etcétera. Los glúcidos, obviamente los glúcidos que son los más importantes, glucosa, fructosa y galactosa, porque son los primeros que van a derivarse a la obtención de energía. ¿Cuál es el proceso de digestión? ¿Qué función tiene la amilasa? ¿Dónde comienza la digestión de los glúcidos? En el caso de las proteínas, lo mismo. ¿Dónde comienza el proceso de digestión de las proteínas? ¿Dónde se van a absorber? ¿Cuáles son las enzimas que participan en el proceso de digestión de las proteínas? En lo referente a membrana celular, aquí los mecanismos de transporte. Acá lo que necesitamos saber es qué mecanismo de transporte utilizan las biomoléculas para pasar al interior de la célula. Y en farmacología, obviamente hay que entender cuáles son las vías de administración de los medicamentos, cuáles son las más importantes y también los tipos de barreras a las cuales pues tienen que pasar un determinado fármaco para poder ser llevado a nuestro cuerpo. Con respecto a la presentación de enzimas,
Ahí en enzimas es vital entender lo de energía de activación, entender que es una enzima y obviamente todo lo que tiene que ver con inhibición competitiva, no competitiva, con acompetitiva, esos tipos de inhibidores, vamos a ver un poquito de eso. La parte de fuente de energía, esta presentación también es importante porque vemos de manera muy general todas las etapas que vamos a estar trabajando. Ya vimos glucólisis, ya vamos a ir oxidación de piruvato que se va rápido, ciclo de Krebs y cadena de transporte, y vimos ya glucólisis en la presión de catabolismo, el catabolismo aeróbico. Entonces, vamos a platicar ahorita un poquito de cada uno de los temas de las presentaciones, sobre todo aquellos puntos que son importantes que ustedes comprenden. Entonces, voy a acá dejar de compartir. Y pues pendientes, jóvenes, pendientes, por favor, tengan su café o tengan su agua o estén concentrados en lo que vamos a ver. Si nos vamos a estar durmiendo, si vamos a estar viendo el celular, esto no funciona. Todos ustedes tienen la capacidad de poder aprobar la materia. El problema es que tienen muchas distracciones y le damos atención a esas distracciones. Traten de limpiar su mesa lo más libre posible y que solo esté mi rostro, mi sonido y lo que vayamos a ver en el tema que vamos a estar nosotros trabajando. Entonces, primeramente, pues vamos a analizar el tema de enzimas. Enzimas, vamos a platicar un poquito sobre este tema de las enzimas. Recordemos que las enzimas pues son proteínas. Las enzimas son muy importantes pues para nosotros, obviamente, por todas estas funciones que éstas van a producir. ¿Ok? Bueno, entonces primeramente pues vamos a platicar un poquito sobre ello. Voy acá a compartirles rápidamente lo que son las enzimas. Y posteriormente pues vamos a ver. Ok, muy bien. Acá pues obviamente no voy a ponerme a explicar todo el tema de enzimas, pero pues entender primeramente que las enzimas son proteínas. Y las enzimas son aceleradores de reacciones, no producen reacciones. Entonces aquí es importante entender que una enzima no va a producir una reacción, simplemente la va a acelerar o al inhibirse el proceso, la ruta, pues va a alentarse. ¿Ok? Entonces ahí nada más es esta parte. Un catalizador, pues es aquí toda sustancia que va a acelerar una reacción y esta depende de la energía de activación. Entendemos la energía de activación como una energía que le da aviso a una enzima para poder funcionar. Si esta energía es demasiada, pues obviamente la enzima no participa. Y si esta energía de activación es muy baja, invita a la enzima a participar. Recuerden que tenemos tres tipos de enzimas: metabólicas, catabólicas y anabólicas. Y aquí nosotros obviamente nos vamos a centrar principalmente en las metabólicas y en las catabólicas. Aquí yo les decía principalmente que para que se dé una reacción, la energía de los productos debe ser menor que la del sustrato. Entonces, si hay poca producción de sustrato, de producto, imagínense, de A a B, aquí creo que se los tengo puesto, ahí está. Aquí se los tengo puesto. Si aquí hay mucho producto, quiere decir que tengo mucha energía de activación. ¿Ok? Tengo mucho producto. Entonces, si hay mucho producto, pues obviamente esto invita a la enzima que no necesita pues participar, pues no es necesario. Pero si acá hay poco producto, invita a la enzima a acelerar su proceso.
Recuerden la importancia del centro activo, que es la zona donde va a entrar el substrato, donde va a haber modificación de ese sustrato para generar un producto. Y el concepto de cofactor, el concepto de coenzima, que son estructuras que apoyan algunas enzimas para que éstas aceleren. Recordar que el cofactor es un mineral y la coenzima es una forma activa de una vitamina. Los términos apoenzima, coenzima y holoenzima. Recordemos, así como hay en nuestro mundo muchos tipos de personas, diferentes formas de pensar, también en las enzimas sucede algo parecido. Algunas enzimas no necesitan de un cofactor ni de una coenzima, van a necesitar de otras estructuras. En este caso, en las enzimas que son muy complejas, tenemos que algunas enzimas necesitan de una coenzima o de un cofactor. Cuando una enzima necesita estas condiciones, obviamente, esta pues se toma el nombre de apoenzima. Apoenzima es aquella enzima que por sus características no sabe funcionar si no le dan su coenzima o su cofactor. Por ejemplo, una pepsina es una enzima catabólica. Es una enzima que no necesita coenzima ni cofactor. Entonces, en este caso, ustedes, si ven en una reacción donde no hay ningún cofactor ni una coenzima, pues obviamente esta no se comporta como una holoenzima, sino simplemente es una enzima que va a hacer un trabajo, pero pues obviamente no necesita de estos cofactores ni de estas coenzimas. Este cuadrito pues es importante revisar que pues obviamente eh, estos tipos de vitaminas son las que producen las coenzimas. La regulación enzimática, recuerden, pues el pH actúa como un elemento importante. Cuando el pH no es el óptimo, la enzima sufre dos degradaciones. Recordemos que hay una deformación de la enzima y hay una deformación de su sitio activo, lo que ocasiona que el substrato no pueda entrar al producto. El pH es fundamental. Cuando tenemos un pH adecuado, pues obviamente la enzima puede trabajar. Aquí, por ejemplo, pues nosotros, pues aquí la pepsina puede funcionar a un pH 2. La ureasa puede funcionar a un pH 6. O sea, dependerá del tipo de acá, por ejemplo, vemos, ahí está, la ureasa con un pH 6 puede funcionar, la pepsina con un pH, digamos, 2 puede alcanzar el máximo. Entonces, cuando tenemos un pH adecuado, para las enzimas recibe el nombre de pH óptimo, es ideal. Y lo mismo se hace con las temperaturas. Para mantener este pH adecuado, existen los amortiguadores que ya platicamos en el primer parcial. La temperatura igual juega un papel muy importante. Aquí recuerden que se puede dar el proceso de desnaturalización y renaturalización. Recuerden que la desnaturalización pues es un proceso en el cual la enzima deja de funcionar por completo. ¿Ok? De hecho aquí lo comento es cuando, digamos, las proteínas, recuerden que tienen estructuras primarias, secundarias, terciaria y cuaternaria. Cuando una enzima pierde su capacidad de funcionar porque era de estructura cuaternaria, pero por la temperatura, por el pH, por la presión, sufre modificaciones, esa proteína pues deja de funcionar, pues ya no va a trabajar. Si el daño no fue tan fuerte, pues tendríamos que participar en una renaturalización. También el concepto de producto, esto ya lo habíamos dicho, a medida que aumenta la concentración de producto, pues la reacción se hace más lenta. Eso ya lo habíamos comentado. Y aquí era el tema de los inhibidores. Pues aquí me detengo un poquito. Se entiende como inhibición cuando una enzima pierde la función, pero no por pH, no por temperatura, no por presión, la va a perder porque se dan sustancias
que pueden de alguna manera sustituir al centro activo donde entra el substrato para producir el producto. Recuerden que la ideal es que el substrato entra al sitio activo de la enzima para generar un producto, pero no siempre son así. Hay tres tipos de inhibición. La primera inhibición es la inhibición por sustrato, perdón, por competitiva, en la cual tanto el inhibidor como el sustrato compiten por el sitio activo de la enzima. El que llega primero gana. ¿Ok? Aquí es importante esto, el inhibidor se une a la enzima libre solo y compite con el sustrato. Aquí es importante cómo lo corrijo. ¿Cómo corrijo una inhibición competitiva? Bueno, al aumentar la cantidad de sustrato y al ser más los sustratos que los inhibidores, pues la inhibición se rompe. En la inhibición no competitiva, la enzima, no, su sitio activo entra a través del substrato, pero lo que lo va a bloquear, el inhibidor entra en una zona diferente del sitio activo, por lo cual la enzima se bloquea, deja de funcionar. El inhibidor entra a una zona diferente y obviamente la bloquea y ahí puede generar que la enzima no funcione. Este tipo de inhibición es no competitiva. ¿Por qué no competitiva? Porque no se compite por el sitio activo. Se está compitiendo por quién llega primero. El que llega primero es el que gana, pero el sustrato entrará en el sustrato y el inhibidor no entra por el sitio activo, entra a una zona diferente del sitio activo. Y acá, y detalle importante, aunque yo aumente la concentración de sustrato, no se elimina la inhibición, está bloqueada la enzima. En inhibición acompetitiva o incompetitiva, aquí el inhibidor se pega al complejo enzima-substrato. O sea, ya se pegó, pero en el momento en que la enzima quiere modificar el substrato para generar producto, el inhibidor lo bloquea. La única manera de salvar la condición es que exista mayor cantidad de sustrato. ¿Ok? Entonces aquí nada más es ese detalle, ese detalle. El inhibidor se une encima del substrato, ¿ok? Solo un aumento de substrato, perdón, favorece la inhibición por inhibidor. ¿Ok? Entonces ahí están las tres condiciones. Aquí obviamente es comprenderlas y poder explicarlas para que se pueda desarrollar. Pero aquí la enzima deja de funcionar. Bueno, acá hay un poquito más. Y aquí mostramos los ejemplos de cómo el inhibidor competitivo, pues obviamente el inhibidor lucha por el sitio activo. Y el no competitivo, el inhibidor se pega al sitio alostérico y el sustrato se va a pegar al sitio activo, pero aquí es el que llega primero. Hay otra forma en la cual se produce una regulación, ¿sí? Esto lo platicamos en la parte lo vamos a platicar en la regulación enzimática. Algunas enzimas pueden adoptar una forma relajada. Esto es para favorecer la absorción de más sustrato y que se genere más producto. Aquí es cuando la enzima adopta una forma relajada o cuando la enzima adopta una forma tensa. En estos aspectos, la enzima no se va a inhibir, no hay inhibición, simplemente se aumenta la velocidad de absorción, o sea, todavía se genera más producto o se disminuye la velocidad como un término medio, pero no se alenta por completo por consecuencia de que la enzima esté inhibida, sino simplemente está en forma tensa, no recibe tan fácil al sustrato, pero lo sigue haciendo, sigue generando producto. Y esto es una forma igual de regular las reacciones. Entonces, si yo quiero que una enzima trabaje más, la dejo en forma relajada.
Si yo quiero que la enzima trabaje menos, pero no necesariamente inhibirla, pues obviamente le pongo algo que la deje tensa. ¿Qué la puede dejar relajada? Un modulador positivo o un activador alostérico. Cuando entra el activador alostérico, obviamente a una zona diferente del sitio activo, la enzima puede producir más producto, como que la facilita todavía más. Si de por sí trabaja, pues si puedo trabajar todavía más. Se le llama activador alostérico o modulador positivo. Por otra parte, un inhibidor lo que hace es que al estar ahí, favorece la forma tensa, que actúan en lugares distintos y obviamente lo que van a hacer es que no se genere tanto producto como se desea. ¿Ok? Un detalle también interesante es que, por ejemplo, cuando entra el activador, la enzima produce más. Y si me salgo o si produzco menos de ese activador alostérico, ¿qué pasaría? Bueno, simplemente, pues obviamente la velocidad de producción pues iría disminuyendo, pero no es porque tenga una forma tensa, sino que ese elemento que está facilitando que se produzca más productos, ya no está o está disminuyendo. ¿Qué quiero darles a entender? Es como, por ejemplo, que yo le dé a una enzima la puerta abierta para que siga produciendo. Ya lo logré y luego me voy. Por encima diría, bueno, como ya no estás, ya no tengo que producir tanto, voy a producir lo normal. ¿Sí? Como que se aumenta ese proceso. ¿Sí? Y pues lo demás son diferentes tipos, o no olvidar las preenzimas, la inhibición de las isoenzimas y la clasificación de las enzimas. ¿Ok? Esa es la parte relevante de las enzimas. Vámonos ahorita a la parte de la regulación por parte de la glucólisis. ¿Ok? Entonces ahí son esos puntos que son necesarios, no quiere decir que los demás que no platiqué no vaya a venir, pero esos son los puntos centrales que es necesario que ustedes practiquen, estudien y razonen bastante. Y aquí está lo que estábamos platicando de lo que es la regulación, que es lo que vamos a volver a platicar el día de hoy. Bueno, pues aquí está. Vamos. Ok, recuerden, allá estudian su papel bond, no se les va a olvidar. Hay tres zonas de regulación. La primera, la tercera y la última zona de regulación. Son tres, como tres llaves. Ok, la primera es la primera reacción, la glucosa a glucosa 6-fosfato. La segunda es la tercera reacción, la que va de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y la última es la que va de fosfoenol piruvato a piruvato por la piruvato quinasa. Entonces aquí, ¿cuáles son las tres enzimas que van a estar relacionadas con la regulación? Exoquinasa si es en músculo, glucoquinasa si es hígado, siempre en la primera reacción. Fosfofructoquinasa es en la tercera y piruvato quinasa en la última. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es, en la primera reacción, todo pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero acá hay una vía de regulación. Esta vía de regulación está influenciada por la cantidad de glucosa 6-fosfato que se produzca. ¿Ok? Aquí, ¿cuáles son los caminos que sigue la glucosa 6-fosfato? Si hay mucha glucosa 6-fosfato, si hay mucha glucosa 6-fosfato, pues obviamente aquí puedo seguir caminos. Puedo ir a la vía de las pentosas y fabricar ribosa 5-fosfato para producir material genético que me pueda servir para producir más células como yo, como una célula del cuerpo.
Si tengo mucha glucosa 6-fosfato, puedo ir a la producción de glucógeno. O si tengo mucha glucosa 6-fosfato, por medio de la glucosa 6-fosfatasa, puedo producir glucosa. ¿Ok? Y si hay poca glucosa, pues me voy el camino de la glucólisis hasta producir piruvato. Entonces, aquí es importante comprenderlo. Entonces, tengo mucho, la glucosa puede servirme, 6-fosfato, para producir glucógeno, para producir ribosa 5-fosfato, para producir glucosa y me sirve también como elemento muy importante para continuar la vía glucolítica hasta piruvato. Muy bien. Ok, vámonos con la primera. La exoquinasa. La exoquinasa o glucoquinasa en el hígado es un punto poco importante, como dije, ya que se inhibe cuando hay mucha glucosa 6-fosfato. Entonces aquí la clave es entender qué inhibe a una enzima. Acá hay una inhibición. ¿Qué tipo de inhibición sería? Bueno, dice, ya que se inhibe cuando hay mucha glucosa 6-fosfato en músculo, se llama exoquinasa. Quiere decir que si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, ¿ok? La exoquinasa se va a inhibir. ¿Y qué va a pasar? El proceso se va a hacer más lento, más lento, más lento, porque hay mucha glucosa 6-fosfato. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Depende del tipo de célula. Si estamos hablando de las células del músculo, nos iríamos a formar glucógeno, ¿ok? Principalmente glucógeno. Almacenaríamos esas glucosas, el exceso de glucosas se estaría almacenando para formar glucógeno. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de una glucoquinasa, también almacenaríamos glucógeno, pero también a través de otras vías podemos fabricar material para, por la vía, para irnos por la vía de las pentosas y más sacar, obtener material genético. Aquí entender que las células del músculo no tienen la habilidad que tienen las células del hígado. Entonces, ahí se inhibe por glucosa 6-fosfato. Y ahí habíamos puesto el ejemplo. Cuando hay mucha glucosa, la exoquinasa se inhibe, esta glucosa 6-fosfato la inhibe y por lo tanto esa glucosa 6-fosfato pues no se va a producir en grandes cantidades. Pero en el hígado sucede algo diferente, decíamos. ¿Por qué es necesario? Aquí es importante comentar. Este movimiento de almacenar glucosas viene principalmente después de comer. O sea que estoy dando a entender que durante la glucólisis, recuerden que es postprandial, se está dando este proceso de la glucólisis. Comienza todo el proceso. ¿Ok? Entonces se están dando las reacciones, pero obviamente depende cómo esté el cuerpo. Recuerden que nosotros tenemos la fosfofructoquinasa que cuando está activa automáticamente quiere decir que la glucólisis va a avanzar. Y ya habíamos visto que hay elementos que la pueden regular, que ahorita la vamos a ver. Dice, la otra enzima que pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, la que está en el hígado, se llama glucoquinasa. Dice, esta tiene baja afinidad por la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando detecta una pequeña cantidad de glucosa, no le gusta la glucosa, tiene baja afinidad, o sea, no quiere la glucosa. ¿Ella qué quiere? Almacenar glucosas. Porque tiene, por no hagan de cuenta que es como alguien que no soporta. No soporto las glucosas y como no las soporto, tengo poca tolerancia a ellas, las voy a guardar. Y aquí esta enzima no se va a inhibir por la glucosa 6-fosfato. Su trabajo es procesar la glucosa y almacenar. Esta enzima va a ser regulada por la proteína GKRP que la va a como que a meter o a guardar dependiendo de cómo esté el proceso de la alimentación del ser humano.
Cuando la proteína GKRP saca a esta glucoquinasa del núcleo del citoplasma, quiere decir que estamos comiendo. Y cuando no hay muchas glucosas, esta proteína retira a la glucoquinasa y la saca del citoplasma y la regresa al núcleo. O sea, que esta proteína es como que un camioncito que se lleva a la glucoquinasa cuando hay poca glucosa y la regresa para que haga su trabajo de almacenamiento para evitar una acumulación de glucosas y va a formar glucógeno. Entonces va a depender de lo que estemos haciendo. ¿Cómo se regula? Bueno, aquí la insulina cuando estamos comiendo va a aumentar la síntesis de glucoquinasa en el hígado. Hay glucosa, pues a darle. El glucagón va a suprimir esta formación de glucoquinasa y obviamente pues esta no va a funcionar. Esto tiene una lógica común, no es un aprendizaje. Si tengo poca glucosa disponible, pues ¿qué voy a guardar si no tengo glucosa disponible? Entonces, aquí obviamente hay que sacar a la glucoquinasa porque la poca glucosa que tengo la voy a formar en glucógeno y si la necesito de ya, pues tendría que pasar por un proceso de degradación de glucógeno, glucogenólisis, para transformarla en glucosa y enviárselas a los otros órganos que la necesitan. Entonces, ahí es un punto importante. Dice, la glucoquinasa no se frena por la acumulación, su trabajo no es mantener un flujo fino y controlado, es procesar todo el excedente. ¿Ok? Esto le permite, pues, controlar los niveles de glucemia y que estos no vayan a subir. Y aquí hacíamos la referencia que cuando la glucosa está baja, la proteína se acerca, toma a la glucoquinasa y la lleva al núcleo. Cuando la glucosa sube, esta proteína la suelta, la enzima sale del núcleo del citoplasma y retoma su trabajo fosforilando la glucosa. O sea, como que hace la reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato y vámonos a formar glucógeno. ¿Por qué? Porque tiene afinidad baja para la glucosa. O sea, la quiere fosforilar de una vez y la quiere transformar en glucógeno porque no soporta tener glucosas. Y aquí pues teníamos el ejemplo en el cual la proteína la va a regresar al núcleo cuando hay poca glucosa y la va a soltar cuando hay al citoplasma cuando hay abundantes glucosas. ¿Okay? Y aquí yo les ponía el cuadrito en el cual cuando la glucosa es baja, pues la proteína actúa, la acción inactiva. Cuando la glucosa es alta, se libera la glucoquinasa al citoplasma, activa y fosforila la glucosa. Mucha glucosa 6-fosfato, no va a pasar nada y este sigue el proceso. Y acá habíamos puesto las dos. ¿Ok? La exoquinasa en el cerebro, afinidad por la glucosa alta. ¿Ok? Acá puede tolerar muchas glucosas, se inhibe por un exceso de glucosa 6-fosfato y acá es mantener la energía. Por eso nuestro cerebro constantemente está funcionando. ¿Ok? Y glucoquinasa, pues la afinidad por glucosa es baja, o sea, no la soporta, quiere formar glucógeno, no la inhibe nadie, tejido principal hígado y páncreas, y obviamente manejar el exceso de glucosa. ¿Qué sucede si hay un exceso de glucosa en el músculo? Lo que nos está diciendo, si hay glucosa, pues obviamente la exoquinasa, pues lo que va a hacer es mantener esa glucosa en el músculo y si hay exceso, lo va a formar en glucógeno. Muy bien. La tercera reacción, esta es la más importante, que es lo que estábamos platicando. Recordemos que esta reacción, si se da, ya la glucólisis va a continuar. Es la que ordena que el proceso de glucólisis se vaya a formar. ¿Sí? Es producida por la fosfofructoquinasa 1, ¿ok?
que en presencia de ATP produce fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? Primeramente, esta enzima tiene mecanismos de regulación un poquito más complejos. Dice, la fosfofructoquinasa 1 es la enzima principal de la regulación. ¿Ok? Si está activa, pues obviamente se va a producir mucho más fructosa en el B6-bifosfato, lo que permitirá a las enzimas reproducir más y más y más y más piruvato. Si está inhibida, pues se obtienen bajas concentraciones de producto y por lo tanto poco piruvato. ¿Ok? Pero esta enzima puede ser regulada alostéricamente. Acá viene el detalle. Alostéricamente. Y es lo que acabamos de explicar. Si vamos a hablar de una regulación alostérica, es que va a suceder algo que va a hacer que esta enzima tome una forma relajada o una forma tensa. Dice, por un lado, se activa gracias a niveles energéticos elevados de ADP y AMP. Expliquemos. ADP y AMP es adenosin difosfato y adenosin monofosfato. La célula trabaja con tres grupos fosfato, o sea, trabaja con ATP. ATP. ¿Sí? Si hay ADP y AMP, la célula se le complica trabajar. Entonces, si hay una alta concentración de estos, y estoy diciendo que se le complica trabajar, lo que va a buscar la fosfofructoquinasa es activarse para transformar esos ADP a ATP. Por eso dice que cuando hay muy altas concentraciones de ADP y AMP, la enzima se va a activar. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras que no nos sirven energéticamente hablando. Entonces, si no te sirven, tenemos que transformarlo en algo que me sirva. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a transformar? Formando ATP o formando citrato. Cuando tenemos ATP y cuando tenemos citrato, estoy dando a entender que hay mucha energía en la célula. Quiere decir entonces que la enzima se va a inhibir alostéricamente. ¿Ok? Entonces, palabras más, palabras menos. La fosfofructoquinasa se va a activar si tenemos ADP y AMP. Y se va a inhibir si tenemos ATP y citrato. Citrato es la vía posterior a al proceso de la glucólisis. Es como que les digan, oye, no te esfuerces en activarse, no produzcas más energía porque en la siguiente estación vas a tener mucha, mucha, mucha energía. ¿Ok? Entonces no es necesario trabajar de más. Este es el contexto normal. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos a comer, el proceso de glucólisis, yo ya había dicho, la glucólisis se activa, ¿ok? Se va a activar. Entonces, aquí sucede una situación que es muy interesante. Bueno, aquí nada más lo terminé de decir, el ATP la inhibe, el citrato la alta concentración la inhibe, ADP y ATP la alta concentración, pues la van a activar. Eso ya lo comenté. Bueno, aquí está. Debido a que la glucólisis puede ser influida por una alta concentración en el consumo de alimentos, existe un nivel más complejo de regulación. Puede suceder que la fosfofructoquinasa esté produciendo una gran cantidad de fructosa bifosfato, ¿ok? Pero como estoy comiendo, tengo que ver qué hacer con esas glucosas. Las tengo que transformar en algo, las puedo transformar en glucógeno. Pero todavía hay muchas más glucosas.
Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, si una célula tiene mucha energía, ¿qué? Tenemos la fosfofructoquinasa dice, bueno, pues ya no puedo procesar más porque ya estoy llena. Entonces, lo que hacemos es que la fosfofructoquinasa 2, imagínensela como otra enzima, hace que la fosfofructoquinasa 1 actúe como dispara un metabolito, un activador alostérico. Este activador se va a pegar en una zona diferente al sitio activo y va a hacer que la enzima se relaje. Al relajarse, pues va a producir mucho más producto, ¿ok? Mucho más producto. Y por eso dice que es el botón de pánico que la célula usa cuando quiere que la glucólisis se dispare y se produce por la acción de la fosfofructoquinasa 2 y su nivel depende de señales hormonales, insulina y glucagón. Entonces acá si yo digo, si la insulina está afectada y está trabajando de más y está mandando a muchas glucosas, a pesar de tener suficiente cantidad de energía, la insulina va a hacer que la fosfofructoquinasa 2 genere este metabolito que está acá y haga que la fosfofructoquinasa 1 se active alostéricamente, tome una forma relajada. Por otra parte, a esta fosfofructoquinasa 1 yo la puedo inhibir como quitando o disminuyendo esta cantidad de activador, como que le saco el activador, ¿ok? La propia fosfofructoquinasa 2 hace el trabajo, solo que ahora toma el nombre de fructosa 2,6-bifosfatasa. En este caso específico dice se da porque la enzima es bifuncional, es decir, que puede actuar como esto para activar a la fosfofructoquinasa 1 y que produzca más producto o como esta enzima para detener a la fosfofructoquinasa y que ya no siga trabajando. Entonces aquí por la referencia con respecto a las hormonas. Cuando nosotros estamos comiendo, pues obviamente ya dijimos, estamos comiendo, ¿qué va a hacer la glucoquinasa? Almacenar glucógeno. ¿Qué va a hacer la exoquinasa? Mantener los niveles de glucosa en el músculo. ¿Ok? Pero también estamos activando la glucólisis. ¿Sí? Estamos activándola. Entonces, al activarse la glucólisis, la insulina activa a la fosfofructoquinasa 2. Esta genera el metabolito que va a actuar sobre la fosfofructoquinasa 1 y aunque no quiera, va a producir más glucólisis. O sea, se va a generar más piruvato. ¿Ok? Y obviamente se van a generar muchos productos en la glucólisis. Se va a generar mucho piruvato, mucha dihidroxiacetona. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, puede servir para la formación de lípidos, obviamente para formar más glucógeno. Entonces, todos los excesos que estamos produciendo, si no los vamos a utilizar, pues se va a utilizar para formar otras estructuras. Pero ¿qué pasa cuando no hemos comido? Bueno, pues el glucagón va a inactivar a la fosfofructoquinasa 2. Esta disminuye. Para empezar ya no se llamaría fosfofructoquinasa 2, sino se llamaría fructosa 2,6-bifosfatasa. Que baja la cantidad de metabolito, inhibe la fosfofructoquinasa 1 y hay menos glucólisis. Por eso dice allá que durante el ayuno guardamos recursos, nada de despilfarrar ATP, que no hay glucosa para todos. Esta es la regulación hormonal de la fosfofructoquinasa. Y pues trato de mostrarlo. Perdón.
Aquí, pues lo mostramos. Esta es la fructosa 6-fosfato. Fructosa, aquí está el inhibidor. ¿Ok? Puede hacer que la fosfofructoquinasa actúe o puede hacer que no actúe. Y la fructosa 2,6-bisfosfatasa son en realidad una enzima disfuncional. O sea, entonces aquí lo que estoy diciendo es, cuando actúe como fosfofructoquinasa 2, va a activar a la fosfofructoquinasa 1 para que continúe el proceso de la glucólisis, y cuando actúe como fructosa 2,6-bisfosfatasa, va a hacer que la glucólisis sea lente porque la fosfofructoquinasa está inactiva. Y la última regulación es la que habíamos dicho de la piruvatoquinasa en el hígado. Esta pues es más sencilla, se inhibe en presencia de ATP, o sea que si hay ATP se va a frenar, va a producir poco piruvato y también va a, fregarse, a frenarse si hay mucho acetilcoenzima A, y también se va a activar si hay presencia de fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, estos son los puntos. Hay que seguir esto que estoy diciendo. Les recomiendo que tengan su papel bond, el que hicieron ustedes de la glucólisis, y lo vayan checando para hacer las adecuaciones. Aquí obviamente sé que me dirían, por ejemplo, ¿y qué me podría preguntar de eso? Bueno, acá ustedes tienen que relacionar lo que pudiera pasar. Por ejemplo, si yo digo, oye, por ejemplo aquí, ¿qué pasa si hay poca insulina? Pues obviamente si hay poca insulina en la reacción 2, pues no se va a activar la fosfofructoquinasa 2. Esto va a hacer que mucha de la glucosa, como no va a producirse el metabolito, va a haber acumulación de glucosas. Y eso nos puede generar un problema de acumulación de glucosas en la sangre. Vean nada más, si hay mucha glucosa en la célula porque la insulina está funcionando, pues se da este proceso. Pero si la insulina no está funcionando bien, ¿ok? Pues obviamente va a entrar poca, poca glucosa, y por lo tanto no es necesario esto, porque no necesito que trabaje de más la fosfofructoquinasa si está entrando poca cantidad de glucosa. Este es cuando entra mucha glucosa. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué pasa si el glucagón no anda bien? Pues obviamente se seguiría procesando más y más y más y más glucosas porque no hay nada que la inactive. O sea, no va a formarse la fructosa 2,6-bifosfatasa, que es la que va a controlar a la fosfofructoquinasa 1. Entonces, aquí son esos puntos que podríamos preguntar. ¿Qué pasa si hay mucha glucosa 6-fosfato? ¿Qué pasa si la glucoquinasa no está funcionando, o sea, no se detiene? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la glucoquinasa no se detuviera? O sea, que siga almacenando, que siga almacenando, que siga almacenando, que siga almacenando. Tú estás comiendo y la glucosa, en lugar de que se va a guardar, ¿ok? Pero si no está bien la glucoquinasa, esta glucosa para empezar va a empezar a llenar todo el hígado y obviamente va a haber problemas. Tiene que almacenarse, obviamente. Si no se almacena, pues obviamente luego no se va a poder enviar a otros órganos tan importantes como el cerebro. Recuerden que el hígado le va a mandar las glucosas al cerebro para que estos puedan funcionar adecuadamente. ¿Ok? Esos son los planteamientos que uno se tendría que hacer para tratar de encontrar las posibles respuestas a el trabajo. ¿Ok? Ah, y luego, pues aquí hablamos de lo del cáncer. ¿Sí? Eh, aquí,
Pues es conocer qué pasa cuando de pronto las células cancerígenas no respetan el orden de las cosas que se dan en las glucólisis. Si yo veo mi papel bond, veo que hay un proceso de glucosa hasta piruvato, ¿ok? Pero una célula cancerígena acelera, dice acá, 10 veces más rápido de lo normal el proceso de la glucólisis. Obviamente hagan ustedes un análisis. Si se va a producir 10 veces más rápido la glucólisis, pues se va a producir 10 veces más piruvato o ácido pirúvico. Recuerden que no es lo mismo. A través de esta sustancia 2-fluoro-2-deoxiglucosa se puede saber si se está consumiendo en exceso la glucosa. Es como una prueba que se hace. Pero aquí la principal característica es que se acelera la glucólisis. Principalmente el proceso natural es que la glucosa pues va a piruvato, luego va a la mitocondria y cuando se va o se pierde la cantidad de oxígeno, pues viraríamos nosotros al lactato. Pero una célula cancerígena, obviamente, es diferente. Se capta mayor cantidad de glucosa, se le da va poco piruvato a la mitocondria y la mayoría se va a la producción de ácido láctico. Y esto se conoce como glucólisis oxidativa, que ahorita vamos a explicar. ¿Qué es la glucólisis oxidativa? Mira, expliquemos. Una célula normal, en presencia de oxígeno, va a ir por glucosa, piruvato, que es lo que ustedes tienen, ¿sí? Se va a la mitocondria y produce los 36 ATP, que ya hemos platicado bastante. Si hay poco oxígeno, se va a la producción del lactato. Y luego ese lactato en el hígado puede ser transformado a piruvato y de piruvato va a glucosa. ¿Ok? Está todo como que organizado en un ciclo. Hay células que, como vemos, que no trabajan con el oxígeno y netamente se van al lactato, como un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo seguiría este caminito, pero está dentro de lo normal porque el glóbulo rojo no tiene mitocondria. Ahora, una célula cancerígena, ¿qué es lo que hace? Una célula cancerígena no le importa si hay oxígeno o no hay oxígeno. Sabemos, me van a decir ustedes, bueno, la glucólisis no requiere oxígeno. Claro, la glucólisis no requiere oxígeno. Se da en condiciones tanto de ausencia como en presencia de oxígeno. No tiene nada que ver el oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En nosotros, como somos seres vivos, seres superiores, tenemos órganos, tejidos, músculos, es lógico pensar que necesitamos grandes cantidades de energía, mucha energía, y por eso las mitocondrias están ahí para hacer ese trabajo. Una célula cancerígena, la glucosa, va a piruvato, hasta aquí no tenemos problema. Pero en presencia de oxígeno, aún en presencia de oxígeno, que normalmente nos iríamos por acá, una célula cancerígena dice no, solo voy a mandar un 5% aquí y acá lo voy a utilizar para producir ácido láctico. Expliquemos por qué sucede esto. Ya dijimos que pues se acelera el proceso glucolítico 10 veces más rápido. Entonces vamos a tener grandes cantidades. ¿Vale? Hagamos esta pregunta. ¿A la glucosa le interesa formar cerebro? A la célula cancerígena, perdón, le interesa formar cerebro. A la célula cancerígena le interesa formar huesos. A la célula cancerígena le interesa formar cabello. No, para nada. Entonces no es lógico irme por la vía aerobia. Lo lógico es irme a la vía anaerobia porque yo con mis dos ATPs es más que suficiente para mi existencia. Y todos los productos que se generan se van a emplear para fabricar nuevas células cancerígenas. Entonces, ¿qué pasa? La persona come y come y come
pero no están yendo sus nutrientes hacia las mitocondrias, están yendo hacia la producción del lactato, lo que provoca una sobreacidez de la célula debido a la producción de ácido pirúvico y a la producción del ácido láctico. Esto va asfixiando a la célula porque va retirando el oxígeno, ya no hay suficiente oxígeno y la célula no va a mandar nada a la mitocondria, como que se olvida, le da amnesia mitocondrial, por llamarla de una manera, y automáticamente todo se va a la producción ácida, 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 ácida. Y lamentablemente, al no haber nutrientes, al no haber ATPs que le den alimentación a los tejidos, pues la persona empieza a bajar de peso sin causa aparente. Y entonces es uno de los primeros síntomas de atención para ir al médico para ver por qué está pasando esto. Entonces ahí es un detalle muy importante a considerar. Espero que se haya entendido esta parte de la parte del cáncer, cómo funciona. Aquí hay unos puntos importantes. Punto clave. Las células tumorales sobreexpresan el GLUT1. ¿Qué es el GLUT1? Es un transportador. Entra más moléculas de glucosa por segundo. Lo que les decía, la célula tiene una vía de entrada, digamos que entra una célula por minuto, por poner un ejemplo, con la célula cancerígena se abre más el sistema de paso y obviamente va entrando más y más glucosas. La segunda, vean lo que importante, la exoquinasa está hiperactivada, ¿ok? Y nosotros que habíamos aprendido que la exoquinasa se inhibía por glucosa 6-fosfato. En una célula cancerígena esto no sucede, no se va a inhibir. Fosforila glucosa, glucosa 6-fosfato sin inhibición. La glucosa queda atrapada en la célula y la glucólisis se vuelve continua. Entonces, está en constante producción. O sea, no, por ejemplo, nosotros es una forma como para controlar la glucólisis. Como se está produciendo 10 veces glucosa 6-fosfato, esperaríamos que se detenga, pero no. Continúa, 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 continúa. Y pues como no hay quien la inhiba, pues solamente la glucólisis sigue avanzando. La fosfofructoquinasa 1 está muy activada, dice, se estimula por niveles altos de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ok? Esta fructosa 2,6-bifosfato, ¿quién era? ¿Quién era la fructosa 2,6-bifosfato? Vamos a regresarnos para ver quién era la glucosa 2,6-bifosfato. Aquí está. Era el metabolito que hacía, era el activador alostérico, que hacía que la fosfofructoquinasa trabaje de más. Entonces, al haber demasiada cantidad, pues la glucólisis continúa, continúa, y esa es la clave, porque no se detiene. En condiciones normales, cuando no hay suficiente glucosa, pues este activador pues se quita, pero aquí no. Hay altas concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, como que la fosfofructoquinasa 2 está actuando de manera más activa, está produciendo más fructosa 2,6-bifosfato y esto hace que la glucólisis se acelere. El piruvato no entra a la mitocondria, ¿por qué? Porque la enzima piruvato deshidrogenasa, vean su papel bond, donde ustedes tienen de piruvato a tiene piruvato al lactato, ahí es la lactato deshidrogenasa, pero nosotros, para transformar de piruvato, acá lo pongo, para pasar de piruvato
acetilcoenzima A, que luego va a ir a Krebs, acetil, que va a ir a Krebs. Este acetilcoenzima A va a ir a Krebs, ¿ok? Y es gracias a la piruvato deshidrogenasa. Pero en una célula cancerígena, esta se va a inactivar. ¿Quién la va a inactivar? La quinasa de piruvato. La inactiva y entonces no hay paso a acetilcoenzima A. ¿Y qué hago con ese piruvato? Va directo a la vía anaerobia, donde se produce más ácido. Pues estos tres puntos son claves para entender el efecto Warburg, que a eso se le llama. Si yo pregunto, oye, explica el efecto Warburg. Número uno, pasa más células, más glucosas a la célula, por eso se acelera 10 veces el consumo de glucosa. Dos, en el músculo, pues la glucosa 6-fosfato, que actuaba como un regulador, no hace nada, se sigue produciendo glucosa 6-fosfato y sigue la glucólisis. Pero la más importante es la 3. Se produce mucho activador alostérico, lo que provoca que la fosfofrutoquinasa 1 se active. La fosfofrutoquinasa 2 también está muy activa. Y el punto 4 es que el piruvato no se vuelve acetilcoenzima para pasar Krebs, sino que se bloquea la enzima piruvato deshidrogenasa por la acción de la quinasa de piruvato y esto ocasiona este problema. ¿Ok? Esto es lo referente a la parte de catabolismo aeróbico. Puntos también claves, aunque hay poco ATP, dice, es más rápida, es independiente de la mitocondria. Como les dije, se forman intermediarios que les sirven a la célula para formar más producto, más células como ella, porque como se está produciendo una gran cantidad de productos de la glucólisis, mucha glucosa 6-fosfato, se está produciendo mucho piruvato, se está produciendo mucho gliceraldehído, todo esto se va a emplear para formar lípidos, aminoácidos y ADN que le va a servir a las nuevas células cancerígenas para seguir reproduciéndose. Entonces es lamentable esto del cáncer, porque automáticamente altera toda la estructura de organización de una célula. Es básicamente lo que hace un virus. Un virus mete su sistema de producción de su ADN y la célula automáticamente empieza a hacer las cosas que el virus quiere. Aquí en el cáncer es un poquito más complejo porque aquí estamos dando un enfoque más de bioquímica y no tanto un enfoque más clínico. ¿Qué provoca el cáncer? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero principalmente hay una cuestión hormonal. Cuando decidimos no tener, en el caso de las mujeres, no tener hijos, pues ahí se favorece la producción de cáncer mamario, el estar en contacto con sustancias de alta radioactividad, también pueden provocar cáncer, hábitos como el fumar y lamentablemente hoy el consumo de productos químicos, a veces lamentablemente de muchos alimentos. El estrés también está relacionado con un débil sistema inmune que puede favorecer el crecimiento de células cancerígenas. Hay mucho que estudiar, mucha profundidad, pero espero que este tema haya servido, espero que se haya entendido ya con las clases que pues ustedes han recibido, pues creo que es más fácil de comprender y pues aquí les dejo la información. Que tengan un maravilloso día y pues nos vemos el día del examen. Muchas gracias.